No siempre me obedece, ya. Pues buenas tardes a todos y a todas. Os presento a un peregrino del corazón, se llama John Love y ha escrito el libro basado también en algunas experiencias que de tantas veces que ha hecho el camino primitivo, el imagino el francés y todo eso. Yo he leído el libro y para mí ha sido mágico, desde el principio hasta el final. Así que os dejo con John Love. Muy bien. Bueno, lo primero quiero aclarar que John Love es mi nombre artístico, mi nombre de escritor, pero realmente yo me llamo Javier, me podéis llamar Javi. Y bueno, otra cosa que quería aclarar es que Peregrino del Corazón es una novela. Eso quiere decir que realmente es una obra de ficción que es fruto de mi imaginación y de un trabajo muy intenso de escritura creativa y por lo tanto es inventado, la historia es inventada. Igualmente hay mucha verdad dentro de este libro, dentro de la novela. Hay mucha verdad porque efectivamente, como ha dicho Teresa, está también inspirada en experiencias mías, personales, reales, haciéndome el camino de Santiago, el camino francés, el camino portugués, el camino de la costa norte, el camino primitivo que me lo he hecho 4 veces, el último de ellos específicamente para inspirarme para la historia de Peregrino del Corazón. Entonces muchas de las cosas, de las vivencias que el protagonista, que se llama Juan, están aquí narradas, la inspiración viene de experiencias reales mías, haciendo el camino de una forma, creo que muy especial, como la mayor parte del tiempo intentando ser consciente de la búsqueda espiritual que implica hacer el Camino de Santiago, cualquiera de los caminos de Santiago. Y lo bueno que tiene el camino primitivo es que es un camino que creo que se mantiene muy virgen. Yo creo que es de los que hay el que está más virgen. Y bueno, la historia de la novela cuenta la historia de Juan. Es en esencia una historia de superación personal, de un hombre que podría ser cualquier persona. O sea, es un hombre de mediana edad que vive en Madrid, que tiene una vida muy normal y que su vida relativamente satisfactoria. Durante la mayor parte de su vida ha tenido una vida satisfactoria que le llena. En algún momento de su vida las cosas empiezan a desmoronar, empieza a ver como el castillo de naipes, como que alguna carta, algún naipe va cayendo y poquito a poquito se va desmontando todo y se encuentra ya con 40 y tantos años en una crisis personal muy profunda, lo que le llaman una noche oscura del alma. Y entonces la noche oscura del alma viene a ser eso, viene a ser una persona que puede ser normal y corriente, que puede vivir en una ciudad como Madrid, como Málaga, como Barcelona. Yo creo que el que vive en una ciudad, probablemente la noche oscura del alma es un poco más oscura, pero al final esa crisis personal tan profunda que es una noche oscura del alma, de alguna manera a Juan le lleva a conectarse con el corazón. Entonces, la parte buena de la noche oscura del alma es que, aunque sufres, ese sufrimiento te lleva a conectarte con el corazón, que es lo que le pasa a Juan. Y entonces esa conexión con el corazón al principio puede ser muy leve, pero una vez que ya estás conectado con el corazón, puedes empezar a conocer a personas que también están conectadas con el corazón, como le pasa a Juan. Puedes empezar a darte cuenta de que, de alguna manera, aunque tu vida aparentemente está bien, él se siente en un momento dado como emocionalmente como atrapado en un laberinto del que le gustaría salir pero no sabe cómo, y al final la manera en que encuentra es desde esa conexión con el corazón, que él ni siquiera es consciente de ella, pero sí se da cuenta que empieza a tener intuiciones, que esas intuiciones le llevan a Asturias, a
a conocer, una vez que está en Asturias, la existencia de un camino de Santiago que se llama el Camino Primitivo de Santiago, y entonces lo empieza a hacer. Pero lo bueno de hacerlo de esa manera, siguiendo las señales, siguiendo las intuiciones, es que no lo hace en plan turismo activo, él lo hace como de una manera pues muy de verdad, muy auténtica, muy como sin el condicionamiento de algo planificado, sino que llega ahí, como se lo encuentra, como quien dice, y empieza a hacerlo desde ahí, desde no saber ni que eso existía. Entonces es una forma de hacer el camino que te lleva más a hacerlo a la manera original. La manera original, yo considero que la manera original de hacer el Camino de Santiago es el hacerlo como una búsqueda espiritual. Y él, sin ni siquiera ser muy consciente de ello al principio, Juan, pues lo hace así, como una búsqueda espiritual. De la novela no puedo contar mucho más, porque lo que me gustaría es que descubráis esa búsqueda espiritual, la enseñanza que recibe en el camino y toda la magia que por lo menos para Teresa la tiene de esta historia leyendo la novela. Pero claro que me siento obligado a hablar de lo que yo considero que fue el origen del Camino de Santiago, que fue el Camino de Santiago celta. Camino de Santiago celta. El Camino de Santiago que conocemos a día de hoy, o sea, realmente procede de la Edad Media. El que conocemos a día de hoy nació en la Edad Media. Bueno, a día de hoy el Camino de Santiago, pues bueno, por la globalización, de alguna manera, era inevitable que tarde o temprano se montara toda una maquinaria alrededor del Camino de Santiago. Pues ahora, si tú no te apetece cargar con la mochila, pues ya hay empresas que te llevan la mochila a donde tú quieras, entonces puedes hacerlo también de una manera más cómoda. Pero bueno, sí, de la misma manera que el Camino de Santiago actual del siglo XXI es heredero de ese camino de la Edad Media, ese camino de la Edad Media, a su vez, es heredero del camino original, que es el camino que procede de la cultura celta. En la cultura celta, la naturaleza era sagrada, eso ya para empezar. Para ellos, la naturaleza era sagrada. Cualquier camino que atravesara naturaleza, ya ese era un camino sagrado. Dentro de la cultura celta estaban los hombres sabios, que eran los druidas. Ellos tenían esa capacidad, esa sensibilidad para darse cuenta de lo que llamaban lugares de poder. Entonces, el Camino de Santiago, en la época celta, que es anterior a Cristo, estuvieron muchos siglos sobre todo en Galicia, pero bueno, en todo el norte de la península, ellos localizaron un montón de lugares de poder, que todavía muchos de ellos están marcados con un dolmen o varios dólmenes, y estos eran lugares de poder donde el caminante original, o sea, hacía el camino cuando ya estaba preparado para hacerlo de esa manera. Como los druidas lo diseñaron como un viaje iniciático. O sea, el camino se llamaba, de hecho, el arco iris del dios Sol, porque el arco iris simboliza la conexión del cielo con la tierra. El sol para ellos era como todo el simbolismo del sol. De hecho, el trayecto que seguían estos peregrinos originales era de este a oeste, es decir, la misma trayectoria que hace el sol, que nace en el este y se pone en el oeste. Entonces, la trayectoria siempre era de este a oeste, siguiendo el camino que hace el sol. Y entonces empezaban en un lugar de poder. Imagino que cada uno elegía el que más le gustara, y en ese lugar de poder se quedaban a lo mejor 2 o 3 días. Esos lugares de poder se supone que tenían esa cualidad de que ahí la conexión entre el cielo y la tierra, que es lo que simboliza el arco iris, la conexión entre el cielo y la tierra, ahí era más potente. Entonces el que podía hacer ahí, permanecer en ese lugar un par de días,
buscando espacios de silencio también. O sea, al final los espacios de silencio era lo que les permitía poder, silencio interior me refiero, esos momentos de silencio interior era lo que les permitía poder estar más receptivos a esa energía de esos lugares de poder, que esa unión del cielo con la tierra se produjera en el interior. O sea, al final es nuestra naturaleza humana fusionándose con nuestra naturaleza divina dentro. Entonces, en estos lugares de poder, desde esa conciencia de buscar esos espacios de silencio interior, esto se daba de una manera más natural. Entonces, ese caminante original, siempre guiado un poco por la sabiduría de los druidas, pues permanecía en ese lugar de poder, estaba ahí unos días, continuaba al siguiente lugar de poder, de ese siguiente lugar de poder al siguiente, y cada vez conectándose más con esa conexión interior del cielo con la tierra, que al final es la energía del corazón, es el corazón del corazón, es el hecho de conectarse. Cuando llegaban a lo que luego los romanos llamaron Compostela, el campo de las estrellas, este era ya como un poco la culminación, porque Compostela era como el lugar de poder más potente de todos los lugares de poder, por lo menos de los que hay en la península, y luego continuaban, finalizaban en otro lugar de poder que luego se llamó Finisterre, el fin de la tierra, Finisterrae, pero que los celtas lo consideraban como el altar al sol. Era como ese cabo Finisterre, que es como una peninsulita entrando en el mar. Ellos, además de un lugar de poder potente, era como el simbolismo del lugar donde se pone el sol. Ahí se pone el sol porque era importante terminar el camino viendo la puesta de sol en Finisterre, porque eso simbolizaba la trascendencia, ¿no? O sea, toda esta conexión con el corazón, además para tener una vida más feliz, era para tomar conciencia de la trascendencia de la vida, que al final el sol, cuando se pone en el horizonte, en el océano Atlántico, aparentemente desaparece, pero realmente continúa. Entonces el simbolismo de la puesta de sol es: nuestra vida tiene un límite, aparentemente, pero más allá continúa. Entonces el objetivo final, además de conectarse con el corazón de los caminantes originales celtas, era tomar conciencia de esa trascendencia de la vida y esto fue esto es lo que yo también he sentido en mi experiencia del Camino de Santiago. Todo esto que estoy contando yo lo he experimentado muchas veces sin tener mucha información al respecto, pero es como que la información me ha llegado luego, pero primero lo he experimentado yo por mí mismo y me he dado cuenta de que, sobre todo haciendo el camino primitivo de Santiago, que te encuentras tanta simbología celta, sin tampoco buscarla, te encuentras tantos trisqueles y tantos... O sea, te das cuenta de que la huella energética de ese camino original celta está ahí. Y eso es algo que de alguna manera, pues volviendo a mi novela, Juan, el protagonista, de una manera muy especial lo vive de una forma absoluta. Entonces, ya volviendo a la novela, voy a leer lo que escribí en la contraportada, que dice así: un despertar espiritual que se inicia en una noche oscura del alma, un salto al vacío que se transforma en un salto de fe, una peregrinación que trasciende las sendas de una ruta primitiva, un sentimiento que avanza hacia su verdadero destino, una historia que se despliega desde el espacio sagrado del corazón. Bueno, el espacio sagrado del corazón al final es ese corazón que tenemos dentro del corazón, como el corazón energético. Y bueno, por último, recordar lo que creo que todos los que estamos aquí ya sabemos, que la verdadera riqueza de un ser humano consiste en el amor que albergamos
en nuestro corazón. Esto es de momento lo que puedo hablar sobre mi novela, sobre el Camino de Santiago y... Muy bien. Javier o Juan. Javi, me puedes llamar. Javi. Yo llego más o menos la mitad, voy más o menos por la mitad. Y me ha chocado un poco cuando has dicho que el protagonista llevaba una vida satisfactoria porque... Anterior a... Yo la veo satisfactoriamente mediocre, Bueno, como tú la describes, y admiro digamos, su acto de valentía. su historia satisfactoria anterior a lo que... Pero lo que a mí me admira es el acto de valentía que es necesario en cualquier momento de la vida dar un paso al frente en esa búsqueda de la trascendencia. Sí. Entonces, cómo su intuición lo lleva el Camino de Santiago, porque si hay un lugar en el que uno puede encontrarse consigo mismo, porque allí la historia está en las piedras, es allí, ¿no? Entonces, en realidad el protagonista está haciendo un camino iniciático de autodescubrimiento y al final del camino descubre el corazón. Bueno, yo ahí todavía no he llegado, pero por donde voy lo veo que va bien encarrilado. Está bien encarrilada, sí. Quiero decir que su vida, lo que es rutinaria. Es rutinaria, vive en una ciudad como Madrid, donde quien ha vivido en Madrid sabe que se puede llegar a convertir aunque tengas muchas cosas buenas, también puede llegar a ser la vida en una ciudad como Madrid pero muy rutinaria. Pero para una persona que tiene un afán de autoconocimiento y de trascendencia es imposible que se conforme. No, claro. Pero es que él no lo tenía antes. Claro, no donde empieza la historia, quiero decir, es cuando todo eso, que incluso sus rutinas probablemente se sentía confortable en sus rutinas. Llenaba. De alguna manera, no es que le llenasen, pero sí sentía que su vida era satisfactoria porque incluso sus rutinas, de alguna manera, le estaba a gusto en ella. Donde empieza la historia es cuando ya empieza a ya no estar tan a gusto y empieza a sentir que tiene que haber algo más, emocionalmente empieza a tener, pues eso, a sentirse que algo no termina de ser como debería, empieza a sentirse como dentro de un laberinto y su conciencia es, tengo que salir de este laberinto. Entonces no sabe ni cómo, pero se da cuenta que está en un laberinto, que ya esas rutinas que antes le satisfacían relativamente, ya no, y cada día menos, y cada día se da más cuenta, tengo que salir de este laberinto como sea. Y se empieza a encontrar la palabra o el mensaje confía. Su primer luz es la palabra confía. Confía. El camino hizo su magia en él. Efectivamente, sí. Él ya estaba en el camino antes de llegar al camino primitivo. Hombre, sí, porque su impulso, su intuición le llevó a empezar a andar hacia... Eso es. Hacia ahí. Bueno. Muy bien. Y yo lo que me refería antes, cuando que no he contado nada, que como el libro es mágico, que ha plasmado muy bien ahí esa magia que sentía Juan en el camino, el protagonista. Yo es que todavía no he llegado ahí, pero... Estás ahí. Pero es mágico. Se ven las sincronías. Eso es. Hay pero en la vida sincronías. real, a mí me ha pasado algo en un día, una curiosidad, no sé, una circunstancia, y me pongo a leer el libro y al protagonista también le sucede. Y yo no me lo podía creer, pero es que a medida que iba leyendo y avanzando es que igual. Y a mí también. Y haciendo el Camino de Santiago, hagas el camino que hagas y lo hagas... Un detalle solo, o sea, de dejarme tirar el coche y pararse en la autovía. Ah, sí, me lo contó. Me lo cuenta Isabel, sigo leyendo y el protagonista le pasa exactamente igual. Yo no me lo podía creer, llamo a Isabel, bueno, pero así... Hay una cosa que pasa en el camino, que esto yo también lo he vivido en primera persona, pero claro, yo he hecho varios caminos de Santiago en diferentes momentos de mi vida, pero hagas el camino que hagas,
sea el francés, el primitivo. Hombre, hablo de hacerlo desde el principio, desde Roncesvalles o desde... Yo, por ejemplo, hice el camino de la costa desde Irún y me fui hasta Finisterre, y de Finisterre a Musía, fue más de un mes peregrinando. Pero hagas el camino que hagas y en el momento que te pille, una vez que lo empiezas a hacer, o sea, te empiezan a pasar sincronicidades y algunas incluso realmente alucinantes, increíbles. Señales. Las personas que conoces también, a veces conoces mucha de la información que yo os he contado en esta presentación sobre el origen celta del Camino de Santiago. Yo luego me ha llegado información por otros sitios, por algún libro, pero yo he conocido a peregrinos muy auténticos que me contaban estas cosas, que esto realmente viene de los celtas. O sea, yo me he encontrado peregrinos, te encuentras peregrinos que llevan a lo mejor haciendo el Camino de Santiago años y años y que están completamente enamorados del camino y te cuentan estas historias. O sea, que el mismo camino te las cuenta a través de ellos, ¿no? Y la verdad que el camino, cuando uno se lanza y lo hace, como sea que lo hagas y en el momento que te pille, pero si de verdad lo haces y estás por lo menos un par de semanas caminando, o sea, las sincronicidades son cada vez más potentes, cada vez más alucinantes. Algunas tienen que ver con tu pasado, pero que te están viniendo mensajes de... ¿Tú dirías que es una oportunidad para cambiar tu vida? Totalmente. Hacer el Camino de Santiago. Totalmente. Como una revisión de creencias. Totalmente. De hecho, he conocido a mucha gente que lo ha hecho de una manera más como turismo activo, con esa mentalidad de que, bueno, voy a hacer el camino como quien hace una excursión, y luego, ya cuando lleva dos o tres semanas, o sea, ya la perspectiva en la que está haciendo el camino ya es otra. Ya ven que hay otra cosa ahí más profunda. Estupendo. Sí. Yo lo he visto y he conocido, Yo la primera vez que fui al Camino de Santiago me tiré llorando todo el tiempo, sin parar. Pues y luego no me quería volver, me quería quedar allí. Eso suele pasar, la gente luego... Bueno, hoy en día casi todo el mundo va hasta Finisterre. Hay gente que va en autobús o gente como yo que voy andando hasta Finisterre. Pero es verdad que hay mucha gente que una vez en Finisterre te quedas varios días porque te resistes a volver, quieres seguir en el camino. Finisterre, pues yo considero que es el verdadero final del camino, es en Finisterre, ver allí la puesta de sol. Y al final la mayoría de la gente se queda varios días en Finisterre y yo mismo muchas veces me he quedado varios días, pero no me apetecía volver a la vida más rutinaria. Quería seguir en el camino, aunque fuera ahí en Finisterre y paseándome alrededor del pueblo, yendo todos los días a ver la puesta de sol, y luego te das cuenta, gente de todos los países del mundo que se tiran ahí una semana, 2 semanas, porque es como que no, ya quieren seguir en el camino. Sí, y alguno a lo mejor vuelve y viene de hacer el camino de francés y se va a Lisboa para hacer el camino portugués, ¿no? Te resistes ya a salirte de esa energía y bueno, al final algún día te tienes que volver a tu vida rutinaria, normal, entre comillas, pero las rutinas para mucha gente es algo que a veces necesitamos en la vida, ¿no? Pero cuando ya te llega esa crisis personal en la que necesitas algo más, que las rutinas ya no te llenan, el Camino de Santiago, llegues como llegues porque lo has planificado y te vas con un amigo o con una amiga, o como Juan, que llegas solo un poco, casi sin querer, siguiendo las intuiciones, al final llega un punto en que lo empiezas a hacer de esa manera, como una búsqueda espiritual. Yo te digo que incluso personas que lo han empezado a hacer en plan turismo activo, lo han planeado absolutamente todo, y llega un día que llevan ya a lo mejor una semana y ya empiezan a sentir que ahí hay otra cosa más profunda. Y que por supuesto que puede transformarte tu vida de arriba abajo completamente. A lo mejor vuelves a tu vida, a tu vida en Madrid, o a Bilbao, o a Barcelona, y sigues con tu trabajo. No es que dejes el trabajo ni nada de eso, o a lo mejor sí, pero igualmente ya estás de otra manera. Has trascendido
pequeñas cosas o grandes cosas, pero ya vienes con algunas cosas trascendidas del Camino de Santiago, sí. Sí, sí, y es lo que le pasa a Juan. Y le pasan cosas también que conoce personas que, como he comentado antes, lo bonito es, como ha hecho Teresa, descubrirlo leyéndolo y dejando que su magia te llegue. Aunque si además te llega con sincronicidades, mejor, pero bueno. Claro, yo es que estuve 21 días, no haciendo el camino, pero viviendo justo en el camino. Salía de la puerta... Eso es otra forma de hacer el camino, sí. Y ahí me ocurrían sincronicidades con las personas, porque yo cada día caminaba. Y a la vuelta fue cuando vi la portada del libro y me llamó, bueno, digo, este es mi próximo libro que leo. Y es que es para mí... Yo estaba en ese momento, llegué allí y yo iba tan normal a estar allí 2 semanas, al final estuve 3, pero es que tomé la decisión de que me quería ir a vivir a Galicia. Si no ahora, en el futuro no muy lejano. Esa es otra forma de hacer el camino. De hecho, yo he conocido en los albergues a voluntarios, hospitaleros, pero sobre todo cuando son hospitaleros voluntarios, que luego ahora hay muchos albergues privados y tal, bueno, que son como un poco... Bueno, que al final es como un hostal y normalmente son albergues, pero con más comodidades que un albergue tradicional, entonces vienen a ser un poco, funcionan como un hostal. Pero los albergues tradicionales, que muchos son parroquias o que son una casa de un ayuntamiento de un pueblo que lo ha habilitado como albergue, normalmente, y muchos pertenecen a asociaciones de amigos del Camino de Santiago, normalmente los hospitaleros que tú ves allí no es gente normal, o sea, es gente que a lo mejor ha hecho el Camino de Santiago, a lo mejor lo ha hecho solamente una vez, a lo mejor cuando era joven, hace 40 años, y solo lo hizo una vez, pero no necesitó hacerlo más, ya se enamoró, y luego sus vacaciones, los 15 días que tienen de vacaciones al año, o 20 o los que sean, se van de hospitalero voluntario, o sea, sin cobrar nada, como una especie de ofrenda a lo que el Camino de Santiago en su día le dio, ¿no? Y la experiencia como hospitalero voluntario atendiendo al peregrino, eso es probablemente la forma más profunda de hacer el Camino de Santiago, porque lo que vive esa gente de todos los peregrinos que van llegando, escuchar sus historias, gente que viene con enfermedades, gente que viene con trauma, con una ruptura emocional, con un duelo, y esta gente les escucha, les atiende, y un día, otro día, aunque solo sean 20 días, esos 20, 21 días, a lo mejor que está un hospitalero ahí, o sea, esa experiencia que yo todavía no la he vivido, pero bueno, a lo mejor algún día la vivo, sé que es la forma más potente de hacer el Camino de Santiago, y realmente están en un lugar, en su día lo hicieron, la mayoría en su día ya lo hicieron, por lo menos una vez, pero en ese momento lo están haciendo en el servicio absoluto al peregrino. De hecho, conocí la historia de una pareja que había hecho el año anterior el camino y cuando volvieron a su ciudad dejaron el trabajo y se volvieron y no sé si era un hostal o algún negocio en el camino, que estaban los dos allí viviendo y trabajando. Eso es muy típico. Eso es muy típico. Eso es muy típico. Bueno, hay una historia, la cuento como anécdota, pero en el Camino francés. Hay un albergue en la provincia de Burgos, en el Camino francés, que había un hombre, no sé si sigue existiendo ese albergue, pero era un hombre que era como un showman, era muy divertido. Y por lo visto este hombre había sido un directivo del Real Madrid, o sea, un hombre con un cargo importante, probablemente muy bien situado en la sociedad, con probablemente bastante dinero. Y un día pues le dio por hacer el Camino de Santiago y lo dejó todo, dijo. Se compró una casa, lo convirtió en albergue y ahí se quedó, como hospitalero, con su propio albergue y que esa era la vida que quería tener. Ya no quería ser más un ejecutivo
o un directivo del Real Madrid, ni nada. O sea, ya eso era lo que quería hacer con su vida, estar ahí atendiendo a los peregrinos. Y es que además tenía un apodo este hombre, es que además era un hombre muy divertido, era como un showman y tenía un apodo. Y ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, sí, era un hombre especial, sí. Pero bueno, yo he conocido también parejas que están en albergues parroquiales, que también tú puedes ir como hospitalero voluntario. Yo he conocido alguna pareja que se conocieron haciendo el camino, que se hicieron pareja como peregrinos haciendo el camino, y luego, pues a lo mejor también una vez al año, por sus vacaciones, vuelven juntos a lo mejor, no sé si en el albergue donde se conocieron o cualquier otro, pero porque sienten que tienen que devolver al camino al menos un poquito de lo que ellos les regaló, ¿no? En este caso, pues hacerse pareja también, conocer a la pareja, al amor de tu vida, pues haciendo el camino, como un peregrino que conoce a una peregrina y se enamoran. Bueno, eso ya también tiene que ser una magia muy intensa. Pero bueno, sí, al final hay tantas historias en el camino que bueno, yo creo que todavía hay que fomentar el camino de Santiago más allá de lo turístico, y recuperar el camino de Santiago original, de un camino iniciático, un viaje iniciático de donde buscas tu corazón, y una vez que encuentras esa conexión con tu corazón puedes encontrar también personas maravillosas y infinidad de sincronicidades. Sí. Y bueno. Yo quería hacerte una preguntita. Sí. Es del libro, pero no voy a desvelar nada. Vale. Que el protagonista habla de los hitos que hay, donde está la flechita, está la vieira, ¿no? Y le dice el astro, ¿no? El astro en el firmamento azul. ¿Por qué le dice eso? A ver, realmente es como en muchos lugares del Camino de Santiago, incluido el camino primitivo, hay como, se le llaman hitos de piedra, y suelen tener como una cerámica azul. Sí. que tiene, lo que tiene es una concha, o sea, sí, es como una concha amarilla, sí. Pero realmente, si tú te fijas, realmente es el sol dando su luz. Esa concha amarilla realmente es el sol dando su luz. Otra señal más de ese camino original de los celtas, que era el arco iris del dios Sol. O sea, realmente se seguía la ruta del sol, y el sol de alguna manera te guiaba en su trayectoria, ¿no? De este a oeste, hacia donde se pone el sol en Finisterre. O sea, estás siguiendo el camino que hace el sol. Claro, porque es verdad, son como rayitos. Es que es el sol. Y el camino de la Vía Láctea. Todas las estrellas. Bueno, por eso Compostela se llama Compostela, el campo de las estrellas. Bueno, hay quien dice que es porque aparecieron unas estrellas en el lugar donde estaba enterrado el apóstol, no sé qué. Esa puede ser una de las razones. Otra de las razones es que justo el camino es una banda que cae justo debajo de la Vía Láctea. Pero tú fíjate, Teresa, cuando veas esa cerámica de fondo azul, el azul es el cielo. Sí. Puede ser el mar también, pero en este caso yo creo que es el cielo, es el azul del cielo. Tú ves esa concha, si te fijas bien, es amarilla porque es el sol dando su luz. Son los rayos del sol. Yo sí me había dado cuenta. Juan de repente también, saliendo de Oviedo, ve esa cerámica y dice, bueno, es una concha, pero podría ser un astro solar, el astro solar dando luz. Bueno, pero ya estamos desvelando demasiado, esto hay que leerlo. Pues dinos cómo se puede conseguir el libro para que quien vea el... Bueno, está en Amazon. Está en Amazon, el libro está ¿no? en Amazon. Si tú pones en Amazon Peregrino al Corazón... Enséñalo que se vea bien. Vale. Bueno, pero vale. Muy bien, gracias. De todas formas, cuando haga el vídeo le pondré el cartel, que como es una reproducción de... Pues muchas gracias. Eso. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Muchas gracias.